¡Hey! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Esto es Dippy TV y los saluda su amigo Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Amigas y amigos, el día de hoy les traemos una sección más de SOS Ambiental en la opinión de, donde me van a acompañar dos grandes amigas. Ellas son la investigadora e historiadora Erandi Rubio Huerta, que es subdirectora técnica del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, y también nos va a acompañar nuestra amiga, la maestra en ciencias Julieta Vargas Cuenca, que ella es curadora de la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de Biología de la UNAM. Y como se darán cuenta, hoy vamos a aprender bastante, así que no se hable más y corre video. Amigas y amigos, pues ya estamos aquí en un capítulo más de SOS Ambiental, en la opinión de, para conocer, esta vez hablaremos sobre los cubiertos desechables y el daño que ocasionan a la fauna de los bosques de coníferas, para conmemorar el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. En esta ocasión tendré la oportunidad de entrevistar a dos grandes investigadoras y mis amigas mías, la historiadora Erandi Rubio Huertas, subdirectora técnica del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, para que nos hable sobre los cubiertos desde su evolución como utensilios de mesa para tomar los alimentos de una manera más higiénica hasta el uso de los cubiertos desechables. Por otro lado, tenemos a la maestra en ciencias Julieta Vargas Cuenca, curadora de la Colección Nacional de Mamíferos, para que nos explique cómo estos plásticos están afectando a la fauna de nuestros ecosistemas y parques naturales, y entre ellos a los osos. Así que, investigadoras amigas, les doy la bienvenida. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Bien, contentas de estar aquí. Uy, pues yo también me encuentro muy contento porque seguramente vamos a aprender bastante de ustedes. Y bueno, vamos a dar inicio. Vamos a comenzar con un par de preguntas para nuestra amiga Erandi. Así que dice la pregunta número 1. Son cubiertos, pero ¿están cubiertos de qué? ¿Por qué se les llama así a estos utensilios para comer? Cuéntanos brevemente su historia. Claro que sí, Dippy. Pues bueno, primeramente recordemos que los humanos en un principio comíamos con las manos y que empezamos a usar utensilios de filo para sacar porciones de alimento. Por eso las puntas de flecha y los cuchillos de piedra son las herramientas más antiguas de que se tiene evidencia material, pues por su punta o terminación puntiaguda servían para cazar, para tallar y para perforar y obtener comida. También las conchas de moluscos y de otros materiales con una forma muy similar se emplearon a modo de cuchara. De hecho, además de las manos, las cucharas fueron los instrumentos más usados hasta finales de la Edad Media. Y ya fue en el siglo XVII, cerca de 1630-40 en Europa, cuando estos utensilios como las cucharas, los cuchillos y los tenedores, no precisamente como los conocemos ahora, pues se llamaron cubiertos y se hicieron presentes en las mesas de los aristócratas. Pero en el caso de los cuchillos, como eran puntiagudos y se consideraban armas de violencia, se optó por permitir su uso en la mesa siempre y cuando tuvieran sus puntas romas o curvas y estuvieran cubiertos, es decir, envueltos o con una cubierta para que se evitara la violencia en la mesa.
También otra de las explicaciones del origen de que se le llame cubiertos a la cubertería con la que actualmente comemos es porque se le ponía una servilleta blanca al plato y a estos utensilios para comer que garantizaba que estuvieran limpios y que las personas pudieran comer con la seguridad de que no se iban a intoxicar o a envenenar. ¡Wow! Todos los días se aprende algo nuevo. Con razón se les llama cubiertos, porque estaban cubiertos. ¿Sabes, Erandi? Yo no tengo manos como ustedes, los humanos. Entonces yo no puedo usar cubiertos. Yo nada más estiro mi cuello y como hojitas. ¡Wow! Impresionante, muchas gracias. Y vamos a continuar. Muy bien. Siguiente pregunta, también para Erandi. ¿Cómo los cubiertos de plástico del siglo XX cambiaron nuestra sociedad y nuestra forma de alimentación actual? ¿Y cómo esto ha afectado al planeta? Sí, Dipi, es una historia un poco triste porque, bueno, la cubertería de plástico, o también considerada de un solo uso, se creó por practicidad y por higiene. En general, el envasado de alimentos busca la higiene y para facilitar la transportación de la comida. Hoy en día le llamamos comida para llevar. La mayoría de los cubiertos con la que se consume esta comida para llevar está producida con poliestireno, con polipropileno y con PET. Aunque afortunadamente ya se están fabricando con bioplásticos, con madera, con bambú y con bagazo de caña de azúcar, pues el objetivo inicial de usar este tipo de cubiertos de plástico, como normalmente los llamamos, pues se perdió porque hemos abusado de estos utensilios y no aprendimos a desecharlos adecuadamente, lo que ha afectado de manera considerable el medio ambiente, pues se generan toneladas de plástico no degradable que, además de ensuciar los ecosistemas, como nuestros bosques de coníferas y otro tipo de ecosistemas, lastiman a las especies animales e incluso a nosotros mismos, ya que los químicos liberados durante la producción de plásticos, como el cloruro de vinilo y el benceno, se filtran hasta los mantos acuíferos y de ahí a las fuentes del agua que bebemos, o bien se liberan vapores al calentarse con el sol. ¡Wow! Oye, eso hay que tener mucha información y mucho cuidado. Yo no había pensado en todo eso. Gracias por comunicarlo. De nada. Y bueno, vamos a continuar porque ahora tengo unas cuantas preguntas para la maestra Julieta. Y comenzamos. Dice la pregunta: ¿cómo afectan a los bosques de coníferas y a su fauna los plásticos de un solo uso, principalmente los cubiertos desechables? Gracias, Dipi. Pues fíjate que, como ya lo dijo Erandi, los plásticos, sobre todo los cubiertos pues de un solo uso, tardan cientos de años en degradarse. Mientras están en un ambiente natural, cualquier animal puede comérselos, puede lastimarse con ellos, pueden provocar incendios forestales, ¿no? Un plástico muy caliente que de alguna manera refleje la luz del sol, pues eso puede calentar algunas hojas secas, digo, sobre todo ahorita con los calores que estamos teniendo. Entonces pueden provocar muchísimos daños al ambiente, ¿no? Aproximadamente, de acuerdo a estudios que se han hecho, la biodiversidad global ha disminuido hasta en un 60% a nivel mundial. Y bueno, esto obviamente también reflejado en los bosques de coníferas
Y mucho de esto es por todos los contaminantes que nosotros como visitantes de los bosques o como vecinos cercanos vertemos en estos lugares, ¿no? Es muy fácil que cuando nosotros vamos de paseo a un lugar, pues toda la basura, todos los cubiertos desechables que en un momento usamos, los dejamos tirados ahí y no nos importa recogerlos, ¿no? O la gente que vive muy cercana a los bosques y que no tienen una manera adecuada de desechar toda la basura que generan, pues finalmente la tiran ahí nada más, ¿no? Entonces, pues los animales y el bosque mismo se envenenan con todos estos desechos. ¡Wow! No, a mí no me gusta que se envenenen con los desechos. Bueno, ahora voy a tener más cuidado con todas mis amigas y amigos para recomendarles todo lo que pudo aprender uno con ustedes. Sí. Bueno, ahora tengo otra pregunta, igual para usted, nuestra amiga maestra Julieta. Y la pregunta dice: lamentablemente, el oso pardo mexicano se extinguió en 1964 por la caza furtiva. No obstante, aún tenemos al oso negro habitando nuestros bosques. ¿De qué manera la presencia de turistas y los restos de basura plástica que dejan en su ecosistema afecta la conducta de los osos? Sí, Vipi, fíjate que los osos por naturaleza son muy curiosos, ¿no? Por eso antes había tantos osos en los circos, porque si desde pequeñitos los capturaban, los podían domar muy fácilmente. Entonces, bueno, pues la gente que los trabajaba, pues se hacía amigo de los osos, ¿no? Dándoles comida justamente, ¿no? De humanos, que eso no se debe hacer. Y cuando hay turistas en la zona en donde habitan los osos, el oso que aún tenemos aquí en México, el oso el oso pardo, el oso negro, perdón, y que lo hemos visto mucho, cómo han bajado estos osos a las zonas urbanas de Monterrey. Básicamente es por la curiosidad del oso y por el buen olfato que tienen. Los osos que nosotros tenemos aquí en México se alimentan principalmente de frutos, de algunos insectos, pocas veces de otros mamíferos, ¿no? Su olfato, como les digo, es muy bueno. Entonces, los osos, por curiosidad, se acercan a los desechos que dejamos los humanos. Y si en ese momento, pues, el oso se encuentra un cubierto desechable con un poco de mermelada o de atún o de lo que sea, pues el oso no va a saber que nada más tiene que lamer, ¿no? El cubierto desechable para comer lo que está ahí embarrado. El oso le va a dar una mordida, fácilmente lo va a romper. Y pues, ¿qué pasa? Si pensamos en un tenedor o en un cuchillo, pues como ya lo dijo Erandi, pues tienen punta. Entonces, estas puntas afiladas, si el oso las ingiere, pueden rasgar su intestino, rasgar su estómago, o entre eso también come alguna bolsa de plástico, pues estos desechos plásticos que está comiendo en algún momento dado pueden tapar su intestino. Entonces, en ese momento, pues el oso puede morir, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacernos responsables de nuestros desechos. Y si de pura casualidad un oso se acerca mucho a nosotros, pues no es tratar de quedarnos ahí, tomarnos la selfie, ¿no? Con el oso. Es respetar su lugar y nosotros tratar de hacernos a un ladito para que no nos vaya a lastimar, porque al final de cuentas el oso es un animal muy grande y puede ser agresivo y muy peligroso, ¿no? Y si los osos además se acostumbran mucho a la presencia del ser humano, pues al final no van a estar en su hábitat y finalmente va a ser otra especie que vamos a perder como muchas otras. Claro, yo prometo ser muy cuidadoso con nuestro amigo el oso, que ya vimos que es muy curioso.
Así es, Dipi, así es. Y, Erandi, regresamos contigo. Siguiente pregunta. Los cubiertos desechables pueden tardar más de 400 años en degradarse. Si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y regresar esos 400 años atrás, ¿qué suceso importante estaría ocurriendo en el bosque de Chapultepec? Y Dipi, pues te comento que el bosque que rodea al Cerro del Chapulín ha sido de gran relevancia desde épocas muy remotas. Ya durante el periodo prehispánico y pasando por los 3 siglos de virreinato hasta el día de hoy, es un lugar de recreo, es actualmente el pulmón más importante de la Ciudad de México y pues desde antes de la llegada de los españoles, los manantiales que había en el bosque eran indispensables para el desarrollo de la vida. Asimismo, durante los 3 siglos de gobierno virreinal. De hecho, en 1530, el emperador Carlos V decretó por cédula real que el bosque de Chapultepec se convirtiera en propiedad de la Ciudad de México. Y para los primeros virreyes, este fue un lugar de descanso y esparcimiento y se utilizaba para pasear, para cazar ciervos, liebres, conejos, y pues era un lugar tan apreciado desde, como te decía, desde tiempos muy remotos, que el virrey Luis de Velasco, que gobernó entre 1590 y 1595, mandó construir un palacio de recreo en la falda del cerro, es decir, abajo de donde actualmente está la rampa para subir hacia lo que ahora es el castillo de Chapultepec, que está en la punta del cerro. La primera construcción se mandó a hacer abajo, en las faldas del cerro. Entonces es un lugar que, como nos indica la historia, ha sido de vital relevancia. ¡Wow! ¡Erandi! Me acabas de dar una gran cantidad de información que me gusta mucho, y me gusta mucho aprender, porque me encanta y me fascina la historia, y quiero aprender más. Por eso viene la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es: en la primera sección del bosque de Chapultepec, donde se encuentran tantos museos, ¿han hecho alguna acción para evitar el uso de este tipo de plásticos? Sí, Dipi. De hecho, en cuanto al personal, los que laboramos en el Museo Nacional de Historia, te cuento que tenemos espacios destinados para comedor, y en esos comedores tenemos vajilla, ¿no? Con platos extendidos, platos hondos, y tenemos cubiertos y vasos para poder consumir allí nuestros alimentos. En caso de que alguna vez no podamos llevar nuestra comida desde casa, vamos afuera y muchas veces llevamos la comida allá al museo para consumirla, como te decía, en los comedores, y tenemos la oportunidad de contar con vasos, platos, vajilla y cubiertos limpios para poder ingerir los alimentos. Ya después los lavamos y los dejamos en su lugar. Entonces, así reducimos el uso de este tipo de instrumentos plásticos que contaminan, como hemos visto, en demasía. Asimismo, el Museo Nacional de Historia te invita como público a que cuando visites este bosque lleves tus alimentos para el picnic en contenedores reusables, en una bolsita, en una mochila, incluyendo tus cubiertos, para que regresemos a esa costumbre de llevarlos con nosotros en sus fundas o estuches, como lo hacían los reyes y las reinas europeos, y también podríamos optar por adquirir, en un caso muy necesario,
aquellos que son compostables o biodegradables. Y siempre debemos de disponer de estos cubiertos de manera responsable y depositarlos en los contenedores apropiados para evitar y causar daño al ambiente, a la fauna y a la flora. ¡Wow! Yo estoy tomando nota de todo, ¿eh? Ahora sí que hay que ser más cuidadosos, más responsables, y una buena recomendación sería lavar para reutilizar, y como dices tú, mirar hacia el pasado para avanzar hacia el futuro. ¡Wow! ¡Impresionante! Bueno, finalmente esta pregunta va para las dos, y la pregunta es: ¿qué aconsejan a nuestros seguidores para no usar más cubiertos de plástico? Voy a contestar primero yo, Erandi. Pues ya lo dijo Erandi, o sea, llevar tus propios cubiertos o los cubiertos que son compostables te va a ayudar primero a ti a ahorrar dinero. Los cubiertos desechables no son tan baratos, entonces si somos responsables y nos llevamos nuestros propios cubiertos desde casa, vamos a ahorrar dinero. O si llevas los cubiertos desechables, pues igual que como si llevaras tus cubiertos de metal, pues guardarlos, ¿no? Usarlos no solo una vez y desecharlos, sino usarlos más de una vez. Estamos en un momento de una crisis ambiental bien difícil por el cambio climático y por todas las afectaciones que esto ha traído al medio ambiente, ¿no? Incluyendo degradación de muchos ambientes naturales. Entonces, yo creo que podemos ser, pensando en el futuro y en el futuro de los niños pequeños y de nosotros mismos, si somos un poco más responsables con las cosas que consumimos y cómo las usamos, yo creo que vamos a tener un mundo mucho más bonito y vamos a dejar un buen legado para los que vienen después de nosotros. Sí, claro, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a continuar ahora. ¿Qué opinas, Erandi? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Julieta. Precisamente, pues hay costumbres que podríamos retomar del pasado, como tú también dijiste, Dipi, y pues que se nos haga costumbre cargar con nuestros propios cubiertos. De hecho, hay versiones de cubiertos metálicos más pequeños y que pesan menos, que vienen en unas cajitas muy bonitas o en unos estuchitos de tela muy monos, que pues nos tienen que servir para adoptar esas costumbres, porque como bien dice Julieta, estamos ya en un momento de cambio climático y de crisis en el mundo en cuanto a la naturaleza, y si no tomamos acciones inmediatas, me parece que el futuro no va a ser muy prometedor. Además, algo tan fácil como usar un cubierto, meterlo en su estuche, llegar a casa y lavarlo. Vaya, si en esta pandemia nos hemos acostumbrado a llegar a nuestras casas y seguir todo el ritual de desinfección que hay que hacer para también cuidar a los nuestros, pues es un asunto también de corresponsabilidad civil, ¿no? De corresponsabilidad humana, el ser responsables y corresponsables de cuidar el medio ambiente y adoptar estas costumbres que en algún momento se nos harán de lo más normal e incorporaremos absolutamente a nuestra vida cotidiana. Así que creo que son las acciones más prudentes y más inmediatas que podemos hacer para colaborar con nuestro mundo. Claro, como dices tú, ser responsables y corresponsables. ¡Wow!
Y yo también quiero formar parte y tomar acciones al respecto. Pero por lo pronto les quiero agradecer a ustedes por estar aquí y aportarnos bastante de su conocimiento. Amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy y queremos agradecer a nuestras dos grandes investigadoras, Erandi Rubio y Julieta Vargas, porque ¡uy! Estuvo padricísimo y aprendimos bastante. Muchas gracias. Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Dipi. Gracias, Dipi. Gracias a ustedes.